Amados hermanos y hermanas del Distrito 13, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y deseo que la gracia de Dios sea en la vida de cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a una espiricápsula más. Y la espiricápsula de esta tarde-noche está basada en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 al versículo 11, y dice de la siguiente manera. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Es muy interesante la imagen que usa el apóstol Pablo. Él dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y yo creo, hermanos, que todos coincidimos en que los vasos de barro somos cada uno de nosotros. Dice el libro de Génesis que cuando Dios creó al ser humano, lo creó de la tierra, del polvo, del barro. Y el mismo profeta Jeremías dice que somos barros en manos del alfarero. Por lo tanto, mis amados, cada uno de nosotros somos estos vasos de barro. Y los vasos de barro son muy bonitos. Tienen una estructura, una forma muy peculiar, muy especial. Pero ¿qué creen? No tienen mucho valor. Son hechas de cerámica barata. Y si yo agarro un vaso de barro y lo alzo y lo dejo caer, ese vaso, hermanos, se va a quebrar porque es frágil, débil, sensible. Así es nuestra vida, frágil, pequeña y muchas veces insignificante. Pero dice Pablo que Dios ha puesto en nosotros un tesoro muy valioso, muy importante. Y para Pablo el tesoro es el Evangelio, es la palabra viva de Dios, es el tesoro de la fe. Es decir, hermanos, nosotros llevamos la fe en pobres vasijas de barro. Y la fe es un tesoro extraordinario. Con ese tesoro el creyente lo puede todo. Puede la vida, puede enfrentar las más grandes dificultades, puede superar todos sus miedos, puede encontrar sentido a su existencia, puede seguir adelante ante las pruebas. Con ese tesoro el creyente lo puede absolutamente todo. Pero ese depósito es pobre. El recipiente que recoge ese tesoro, que recibe ese tesoro, es un recipiente frágil, como las vasijas de barro que fácilmente se pueden quebrar. Y así, mis amados, es nuestra manera de recibir la fe. Todos creemos, por supuesto que sí. Todos confiamos, claro que sí. Y vamos caminando en fe, pero nuestra manera de vivir la fe es siempre una manera fragmentaria, que siempre necesita que el Señor la esté trabajando, que el Señor la lleve a niveles de mayor profundidad. Cuando se nos presenta la dificultad, cuando somos azotados por los dolores de la vida, por la enfermedad, por la pérdida de un ser querido, por los problemas, la traición de un ser amado, por la pobreza, la vejez, por las diversas realidades que azotan al cristiano y que ponen a prueba su fe. Y ante esas realidades adversas nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que la vasija es realmente débil, frágil,
sensible. Pero el tesoro sigue siendo el tesoro de la fe. Y esto, hermanos, es para dar gloria a Dios y no para que sea nuestra gloria. Y a lo mejor nuestra vasija se tambalea, a lo mejor nuestra vasija se quiebra, a lo mejor nuestra vasija presenta algunas grietas, pero la fe, mis amados, se mantiene, la fe sigue allí. Y entonces Pablo presenta las tribulaciones de la vida como una posibilidad de manifestar precisamente el poder de la fe. Y vienen estos verbos, estas experiencias como parejas antagónicas. Dice el versículo 8, nos vemos atribulados, pero no abatidos. Mis amados, la tribulación se presenta en la vida, pero eso no significa que seamos definitivamente derrotados. Es muy interesante el juego de las imágenes en el texto de Pablo de Tarso. Sigue diciendo, sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Sufrimos las pruebas y nos duelen, pero la angustia no se apodera de nuestros corazones. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre sufrir y angustiarse? Sufrir es propio de la vida humana. Forma parte de la finitud del cuerpo. El dolor lo experimentamos igual que cualquier otro ser humano. Pero la angustia es una interpretación que se hace del dolor. Es una angustia que va en la línea de la pérdida del sentido, del sentimiento de injusticia, de la inadecuación, del dolor en nuestra propia vida. Esa es la angustia. Y la angustia es contraria a la fe. Hermanos, nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Es cierto que a veces nos golpea algún problema de la manera más dura. Quizás nos quita el sueño, nos tiene todo el tiempo pensando en cierta situación, pero no perdemos la esperanza. Es interesante la manera como presenta Pablo nuestro modo de penetrar en el dolor. Y dice el versículo 9, nos vemos perseguidos, porque en ese tiempo está la persecución del imperio, está la persecución de los mismos judíos. Pero él dice, nunca, nunca desamparados. Mis amados, aunque nos persiga el mundo entero, aunque nos persiga los problemas, hay alguien que ve por nosotros y que cuida hasta el último de nuestros cabellos. Nos vemos incluso derribados, pero no vencidos. Y aquí Pablo utiliza la terminología de las luchas. El verbo que se traduce en derribados es el verbo que se utilizaba cuando un luchador era levantado en alto y era azotado en el piso del ring, pero se volvía a levantar. Ese haber sido azotado contra el piso no significa su fin. Se vuelve a levantar y la lucha continúa. También nosotros, hermanos, nos vemos muchas veces derribados y lloramos y nos abrazamos a nuestros seres queridos para compartir nuestro dolor, pero nos levantamos nuevamente porque no somos vencidos. Y luego, hermanos, viene una segunda reflexión sobre el dolor vivido desde la fe. Dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes
la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y entonces, todos nuestros dolores, aún los más naturales, es decir, los que se desprenden de la vejez, de la enfermedad, de los problemas afectivos con nuestros seres más queridos, los dolores que aquejan nuestro corazón, esos dolores, mis hermanos, los podemos vivir desde la fe como una manera de hacer nuestra la pasión de Jesús. Llevamos por todas partes, dice Pablo, la muerte, la necrosis en hebreo de Jesús. Y la necrosis abarca todo el proceso del morir, que empieza desde la misma agonía, la misma pasión. Nuestra vida, amados hermanos, es una participación plena con la vida de Jesús. Y el creyente cuando sufre, cuando llora, cuando se duele, no sufre solo, no sufre sin sentido, no sufre en lo absurdo, sufre en Cristo y con Cristo. Y nuestro sufrimiento adquiere por ello inmediatamente un valor salvífico para que se manifieste también la vida de Jesús. Somos invitados, mis amados, a preguntarnos si nuestros dolores pudieran ser manifestación de vida sobrenatural, aun siendo dolores que tienen que ver con el desgaste y el peligro de nuestra vida física. ¿Acaso esos dolores no podrán ser ocasión para que se manifieste en nosotros la vida de Jesús? Y aquí la vida de Jesús es la vida en el Espíritu Santo, la vida en el gozo, en la paz que el mundo no conoce ni puede dar, la vida en la comunión plena con nuestra comunidad, con nuestra iglesia. ¿Podrá eso manifestarse en el dolor? ¿Sí o no, hermanos? Yo creo que sí, porque cuando hay una pérdida, cuando hay un sufrimiento, hemos experimentado, hemos visto, hemos sido testigos de cómo amigos, como familiares y hermanos de nuestra iglesia se acercan a nosotros para darnos palabras de aliento, palabras de consuelo a través de llamadas, de mensajes, a través de detalles. Y ahí, mis amados hermanos, en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia, se manifiesta la vida de Jesús. Nosotros, los cristianos, encontramos nuevas posibilidades, precisamente porque la tribulación es ocasión para experimentar nuestra finitud, nuestra pequeñez. Hermanos, somos vasijas de barro, pero tenemos un tesoro, una potencia, una fuerza que nos sostiene. Esa potencia es la fe, es el Espíritu Santo que proviene de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Deseo que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias por apartar este tiempo y poder tener esta espiricápsula. Nos vemos, mis amados hermanos, este viernes para una espiricápsula más en donde vamos a empezar una serie de temas con el título de los valores del reino de Dios. Los esperamos el viernes, hermanos, para una espiricápsula más. Que el Señor les bendiga.